Muy bien, vamos a revisar hoy el tema de em, cuál es la diferencia, ¿sí?, entre un sistema unidimensional y uno bidimensional en el tema de transferencia de calor. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar un ejemplo en el cual se tiene un bloque. ¿Sí? En ese bloque, eh, las condiciones, ¿no?, a las cuales está sometido ese bloque en términos de parámetros de temperatura o de flujo de calor, se le llama condiciones de frontera. En este caso, las condiciones para este bloque en específico, tenemos que la superficie superior se encuentra a 500 grados centígrados y la superficie inferior de este bloque se encuentra a 100 grados. ¿Sí? Esas temperaturas son fijas para toda el área, ¿sí?, de las dos superficies. El resto de las fronteras, ¿sí?, vamos a considerar que no hay pérdida de calor. Eso lo escribimos como Q igual a 0, Q igual a 0 y Q igual a 0. ¿Sí? Lo mismo sucede en la cara que no vemos, ¿sí?, la cara de atrás, correspondiente a la dirección X. También tenemos una Q igual a 0. Eso quiere decir que tenemos aisladas dos direcciones, X y Y. Entonces, lo primero que vamos a analizar es, bueno, cuál es el sistema de coordenadas que se está utilizando. Y aquí el sistema de coordenadas, pues es el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, porque aparece X, Y y Z. Ajá. El análisis que podemos hacer aquí, bueno, ¿en qué dirección viaja el flujo de calor? ¿Sí? En este caso, podemos decir que dado que 4 fronteras se encuentran aisladas, solamente 2 fronteras se encuentran con un valor de temperatura. Si vamos a identificar en qué dirección se encuentran esas fronteras, y podemos ver que en este bloque, la superficie superior de 500 y la inferior a 100, ¿sí?, se encuentran sobre la dirección Z. Eso quiere decir, si lo analizamos desde otra perspectiva, sabemos, de acuerdo a la teoría de transferencia de calor, que el flujo de calor se va a dar desde una temperatura más alta hacia una temperatura más baja. Entonces, quiere decir que el flujo de calor se da de esta cara hacia esta cara. Si pudiéramos poner una flecha, sería así, en esta dirección. Lo cual, si ubicamos esa flecha, entonces decimos que esa flecha se encuentra paralela a la dirección Z. Entonces, ¿en qué dirección viaja el flujo de calor? En la dirección Z. Y bueno, si nos hiciéramos la pregunta de que podemos utilizar un sistema como este, para un sistema como este, ¿podemos usar la ley de Fourier para calcular el flujo de calor? Pues la respuesta sería sí, dado que es un sistema unidimensional. Como vimos, solamente viaja en una dirección, solamente en Z, y siempre y cuando se use en estado estacionario. ¿Cómo se vería un sistema como este ya resuelto en un software de simulación? Lo veríamos así, ¿sí? La temperatura de 500, la temperatura de 100, y en el interior se da la distribución de temperaturas, ¿sí? Es decir, cómo va cambiando la temperatura sobre la dirección Z. Otro ejemplo sería el que a continuación coloco en pantalla. Voy a escribir nuevamente condiciones de frontera para un bloque, también en coordenadas rectangulares. Y entonces tengo las mismas temperaturas que en el ejemplo anterior, simplemente que aquí una de las temperaturas, una de las fronteras de la dirección Y, ¿sí?, la vamos a poner como 20 grados centígrados. El resto de las fronteras, o sea, las otras 3, vamos a colocarlas como Q igual a 0. Eso quiere decir que no hay pérdida de calor por esas fronteras. Lo mismo, ¿qué coordenadas se están utilizando? ¿Qué coordenadas cartesianas? Se puede usar en qué dirección viaja el flujo de calor. Aquí entra un análisis interesante, porque decimos que el flujo de calor se mueve, ¿sí?, de la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. Si pudiéramos visualizarlo en términos de las direcciones, entonces diríamos
que el flujo de calor va a moverse desde T1 hacia T2, ¿sí? Pero también de T1 hacia la frontera que se encuentra a 20 grados y también de T2 hacia la frontera que se encuentra a 20 grados. Entonces, en términos de fronteras así quedaría, ¿no? Frontera T1, dado que está a 500, el calor va a transferirse en esta dirección y en esta dirección. Y la de 100 grados, pues de esta frontera se va a transferir hacia esta dirección. ¿Sí? Siempre de la temperatura más alta a la temperatura más baja. ¿Puede usarse la ley de Fourier para determinar flujo de calor? Pues en este caso, como ya está entrando en juego una dirección adicional, o sea, no únicamente hay transferencia de calor en una dirección, sino que también estamos implicando otra dirección. Dado que son dos direcciones, a un sistema como este le llamamos sistema bidimensional, y sabemos, de acuerdo a la teoría, que la ley de Fourier solamente aplica a sistemas unidimensionales, por lo tanto no la podemos utilizar. ¿Cómo se vería esta solución en un software de simulación? Aquí lo tenemos, nuevamente la temperatura de 100 grados y la temperatura de 20 grados. Entonces, efectivamente podemos ver cómo, en esta distribución de temperaturas, cómo se muestra una variación de la temperatura en la dirección Z y cómo se muestra una variación de temperaturas en la dirección Y. Un caso más, igualmente, ¿verdad? Colocamos condiciones de frontera, para ello voy a colocar algunas temperaturas y entonces la primera pregunta, ¿cuál es el sistema de coordenadas? Aquí las coordenadas son R, Z y θ, por lo tanto estamos hablando de un sistema de coordenadas cilíndrico. Vamos a analizar un cilindro sólido, ¿sí? En donde la área inferior del cilindro la coloqué a 1000 grados centígrados como un ejemplo, y la área superior se encuentra a 100 grados. Quiero decir que toda el área longitudinal, ¿sí?, del cilindro se encuentra aislada. ¿Sí? Es decir, no hay pérdidas de calor por toda esta área en todo alrededor del cilindro. Si sabemos que el flujo de calor se da de la temperatura más alta a la más baja, entonces diríamos que, así como en el primer ejemplo, el flujo de calor se da en la dirección axial, en la dirección Z, ¿sí? Desde esta cara hacia la cara superior, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. ¿Puede usarse la ley de Fourier? Sí, sí se puede, dado que es un sistema en donde el flujo de calor es unidimensional, es decir, solo se da en una dirección y es la dirección Z. Siempre y cuando el cálculo se haga en estado estacionario, sí se puede usar la ley de Fourier.